Si tu perro hace alguna de estas cosas, no es porque tu perro sea gracioso o que se esté portando mal, muy probablemente te esté pidiendo ayuda. Por ello, hoy te voy a explicar 5 señales para que entiendas mejor a tu perro y tengáis una mejor relación. Y te aconsejo que te quedes hasta el final porque la señal número 5 es la más importante y la más desconocida. ¡Allá vamos! Muy buenas, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí. Si eres nuevo, bienvenido a ICANN Adiestramiento Canino. Sé que he estado muy desaparecida, pero oye, tengo un motivo muy importante. Y es que los que me seguís por Instagram ya lo sabéis, hemos estado de mudanza y mejora de las instalaciones de ICANN aquí en Sevilla, Tomares. Y oye, no he tenido tiempo para absolutamente nada. Ha sido un verano muy movidito. Así que bueno, poquito a poco vamos a ir retomando la continuidad en este canal, iré subiendo vídeos y por aquí estaré, os lo prometo. Así que bueno, hoy comenzamos con este vídeo y allá vamos. Como ya te imaginarás, los perros no se comunican como nosotros, los humanos. Es más, utilizan mucho más el lenguaje no verbal. Y el problema está que muchas veces no entendemos lo que el perro nos quiere transmitir. Y al final eso genera estrés, miedo y problemas de comportamiento. Por ello, hoy vas a aprender 5 señales muy claras que tu perro comunica diariamente cuando necesita ayuda. Y lo mejor que vas a aprender a conocerlas, a reconocerlas. Y así, una vez que aprendas a verlas, ya no las dejarás pasar. La señal número 1 es bostezar mucho. Un bostezo no significa siempre sueño, es más, casi nunca significa sueño. El bostezo es una forma de comunicar no estoy bien, no me siento cómodo, y a esto le llamamos señal de calma. Por ejemplo, un perro puede comenzar a bostezar mucho cuando está en la clínica veterinaria porque está nervioso, o porque un niño le da un abrazo muy fuerte y muy largo, o incluso cuando le regañas. Y esto no lo hace porque tiene sueño o porque sea algo gracioso, sino como forma de liberar tensión. Así que si lo ves hacer esto, dale su espacio y retira el estímulo que está provocando ello o busca un lugar tranquilo. La señal número 2 es lamerse muy constantemente el hocico. Es que no llego a la nariz. Y no, esto no lo hace por hambre. Y muchas veces significa que está nervioso e incómodo. Y es que suele aparecer cuando alguien desconocido la acaricia, cuando se siente inseguro o incluso le hablamos con un tono fuerte. Cuando lo veas así y además con las orejas hacia atrás, te estará diciendo claramente que necesita un descanso y un momento más cómodo y tranquilo. Y más aún si le ves con el cuerpo tenso. La señal número 3 es el ojo de ballena. Algo así. Es que a mí no me sale, porque además tengo los ojos bastante pequeños. Pero algo así. El ojo de ballena es cuando ves a tu perro con los ojos muy abiertos, de tal forma que se ve el blanco del ojo. Por lo que puedes ver a tu perro mirando de reojo y donde se vea gran parte de la parte blanca. Pues esta señal es muy clara de extrema incomodidad y normalmente aparece justo antes de un gruñido e incluso una mordida. Por ejemplo, cuando está protegiendo un juguete y resulta que te acercas a quitárselo, o cuando le quieres acariciar o agarrar y abrazar y el perro no quiere. Si lo ves así, mejor dale su espacio, porque está comunicando que no está cómodo, que no le gusta lo que está ocurriendo. La señal número 4 es temblar sin razón aparente. Y no por frío. Si tu perro no tiembla por frío, puede ser por miedo o tensión. Esto pasa mucho con los fuegos artificiales, con ruidos fuertes, cuando van en el coche o incluso cuando entran a un transportín y resulta que el perro no está acostumbrado. Cuando ocurra, lo mejor que puedes hacer es darle un momento de tranquilidad, llevarlo a un lugar seguro hasta que se relaje y por supuesto acompañarle hasta que se sienta mejor. Y la señal número 5 más desconocida, pero oye, también importante o peligrosa, y es el aislamiento excesivo o el apego excesivo. Eso de ¿dónde vas? Voy contigo. ¿Dónde vas? Voy contigo. ¿Dónde vas? Voy contigo. Es que ya esto cómo lo iba a hacer. Solo se me ocurre eso de ¿dónde vas? Yo voy contigo.
Que un perro se esconda, que se vaya lejos de ti o todo lo contrario, que te persiga vayas donde vayas, que sea tu sombra, puede ser una forma de pedirte ayuda, de decirte que algo no va bien, porque no se sienta bien físicamente o incluso emocionalmente. Pero aquí hay un problema. A veces el apego excesivo lo vemos como algo bonito, algo entrañable, mi perro me quiere mucho. Y al final, la mayoría de las veces, se trata de dependencia y de una relación que no es sana, pudiendo ser uno de los motivos de la temida ansiedad por separación. Escuchar a un perro no es solo escucharlo ladrar, es entender sus gestos, sus movimientos corporales y por tanto sus emociones. Y es que si prestas atención a estas 5 señales, la relación con tu perro será mucho más positiva y fuerte. Espero que este vídeo te haya gustado mucho. Si es así, dale a me gusta, compártelo para que más dueños de perros puedan aprender estas 5 señales tan importantes para que tengan una mejor relación. Y no te olvides de comentar si tienes alguna dudita o incluso de decirme si lo has visto en tu perro o en cualquier otro perro. Así que nada, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos muy prontito aquí en ICANN Adiestramiento Canino. ¡Hasta pronto! Con ICANN Adiestramiento todo va a cambiar. Tu perro aprende y tú vas a disfrutar. ICANN Adiestramiento, confianza y corazón, juntos construyendo una gran conexión. Desde un cachorro hasta un perro mayor, cada uno aprende con respeto y amor. Tú no estás solo, aquí hay un plan. Con ICANN a tu lado todo saldrá genial. Saltos, ladridos, miedos sin razón se transforman en calma y buena comunicación. Y verás cómo cambia tu día con cada paso más armonioso.